Vamos a saludar a Agustín Rossi, candidato a vicepresidente por Unión por la Patria. ¿Cómo le va, Agustín? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buen día para todas y todos. Le estábamos escuchando recién algunas de las voces de precandidatos, precandidatas que pasaron por la rural con las promesas que, por supuesto, para eso los invitan, ¿no? Los que convocan en la rural quieren escuchar que van a eliminar la 125, algunos dicen vamos a eliminar el cepo, otros dicen vamos a dolarizar. Ninguno parece estar consciente de las dificultades que tenemos hoy. Bueno, por eso me parece que fue muy importante la presencia de Sergio Massa allí, diciendo claramente cuáles son las dificultades, ¿no? No se pueden tirar promesas al aire sin tener en cuenta lo que es el marco macroeconómico de la Argentina. Claro. Tampoco se puede hacer campaña sobre lo que se ha hecho ya, ¿no? Cuando dijeron vamos a eliminar todas las retenciones de la economía regional, de las economías regionales, solo 5 economías regionales tienen derechos de exportación todavía. El resto no tiene, hace tiempo que no tiene derechos, paga derechos de exportación. Me parece que estamos en presencia de un escenario político / electoral en donde los candidatos de la oposición transitan por carriles en donde nadie les repregunta, nadie los interpela, nadie les dice cómo, ¿no? Yo escuchaba también, no sé si en ese lugar o en otro lado, Bullrich diciendo nosotros ya tenemos acordado que nos van a dar una cantidad de dólares, no podemos decir por ahora de dónde viene y cuánto van a ser. La verdad que es todo muy extraño, ¿no? Y después dijo que le va a pedir al Fondo Monetario Internacional, como si no hubieran adquirido esta deuda monumental durante su gobierno. Fue en la rural, eso lo dijo ahí, claro. Bueno, entonces esa es claramente la situación en la cual está transitando la campaña electoral. Me parece que hay un espacio político que tiene la responsabilidad de gobernar, que gobierna con el peludo de regalo que nos dejaron ellos, que es el Fondo Monetario Internacional. No hay que dejar un día de recordar que nosotros no trajimos al fondo lo trajo el gobierno de Mauricio Macri irresponsablemente, porque se asustaron, porque veían que ya no tenían posibilidad de crédito en el sector privado y salieron de Guatemala para meterse en Guatepeor. En ese escenario seguimos gobernando y seguimos planteando la Argentina del futuro, como cuando inauguramos el gasoducto Néstor Kirchner hace 2 semanas atrás, ¿no? Que es una obra que no está pensada para el 13 de agosto, sino que está pensada fundamentalmente para los próximos años y las próximas generaciones de Argentina. Mientras tanto, los opositores se andan allí por la vida, diciendo un día una cosa, otra cosa, en función de lo que dice algún focus group, sin ninguna sustentabilidad y sin ninguna razonabilidad. ¿Alguien sabe cuál es el plan para bajar la inflación que tienen los que generaron, entre otras cosas, la inflación? Digo, porque no nos dejaron Disneylandia en el 2019, ¿no? Nos dejaron un país con el 55% de inflación. No, nadie sabe. ¿Cuál es el programa de desarrollo? Tampoco saben. ¿Qué es lo que van a hacer con la energía? Tampoco lo dicen. Simplemente cliché, palabras, frases hechas que le da algún consultor y con eso transitan el escenario electoral. No, ninguno se hace responsable, no hay autocrítica, nadie les pregunta, mucho menos repregunta sobre cómo van a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que sigue siendo el gran problema que tenemos, ¿no? Porque la inflación obviamente es un problema, pero me parece que hay un acuerdo generalizado en que justamente las recetas del Fondo Monetario Internacional son inflacionarias. Yo me quiero quedar ahí porque hubo un acuerdo, se anunciaron medidas, acuerdo que despeja un poco la cancha, por lo menos durante los meses de las elecciones, ¿no? Más allá de que seguimos teniendo este problema. La pregunta es, ¿va a tener estas medidas? ¿Qué nivel de impacto van a tener sobre la inflación, que es lo que más genera preocupación entre los laburantes? Bueno, todo lo que son los insumos y los bienes que incluyen en la canasta básica y en alimentos han quedado fuera de este aumento de impuestos, a aquellos bienes importados. O sea que, lo dijo Massa ayer también, en principio no debería haber un traslado a precios en aquellos bienes que impactan en la canasta básica. Nosotros tuvimos un 6% de índice de precio el mes pasado, pero 4,3% en alimentos, que es
realmente una mirada y una preocupación permanente que nosotros tenemos y que llevamos y que sostenemos. Ahora bien, estamos en la Argentina, y entonces en ese marco hay que llevar adelante una tarea muy precisa, muy incesante de aquellos organismos fiscalizadores, fundamentalmente la Secretaría de Comercio, para evitar que esto suceda, porque yo ya he escuchado, bueno, no impacta en alimentos, pero el aluminio y el cartón y el envase con el cual están hechos los productos sí pueden tener algún tipo de impacto. Bueno, siempre están los pícaros ya sabemos, claro, ya sabemos que hay que funciona. tratar claramente de evitar, ¿no? Pero me parece que lo que generó, yo creo que en la negociación también, porque la negociación como era, el fondo planteando una devaluación abrupta, ¿no? Y nosotros diciéndole que eso no era necesario, porque la verdad que lo que hoy llaman de crisis económica en Argentina no es una crisis tradicional, sino que es una crisis de balanza de pago, y esa crisis de balanza de pago está fundamentalmente influenciada por un hecho externo a la gestión económica, que es la sequía que te quitó 22.000 millones de dólares. Pero esa crisis, esa situación de balanza de pago se resuelve entre noviembre y diciembre de este año y el año que viene, cuando no vamos a tener sequía, vamos a tener la cosecha fina, vamos a tener funcionando en su total magnitud el gasoducto Néstor Kirchner, y nos va a permitir ahorrar 4.000 millones de dólares. Ese va a ser un cambio importante, ¿no? Digo, está toda la esperanza puesta ahí en el gas y en la recuperación del agro. Totalmente. Entonces, lo que planteamos es eso, y bueno, y las medidas que se generaron, todas tienen y van en búsqueda de esto que decía anteriormente, que es recomponer el nivel de reservas, ¿no? Bueno, en ese camino claramente estamos trabajando, y a mí la verdad que cuando hay sectores de la oposición que critican este acuerdo con el fondo, lo trajeron ustedes, muchachos, al fondo, no lo trajimos nosotros estamos, como dije recién, detrás de ese gobernando con ese peludo de regalo que dejaron los 4 años que estuvieron administrando ellos, ¿no? Agustín, ¿cómo estás? Buen día. Nicolás Márcico te saluda. Y sabes que te quería preguntar cómo estás viendo la campaña a partir de algunas sensaciones y también comentarios que están circulando en los últimos días. Bueno, algo dijo otro día Massa con respecto a cómo funcionó esta campaña de cercanía del peronismo en Córdoba para recuperar la ciudad de Córdoba. Y estás viendo algo de eso, sobre todo porque pareciera haber poco clima de campaña. Bueno, depende de las provincias también, ¿no? Pero sí, lo que está claro que lo que dijo Massa es así. Nosotros somos una fuerza política que nos distingue la cantidad y calidad de militantes que tenemos a lo largo y ancho de toda la Argentina. Y si en el momento de un proceso electoral nosotros podemos poner esa militancia detrás de un mismo objetivo, a una misma hora y un mismo día, bueno, es notable el efecto que eso tiene, ¿no? Lo vimos, ¿se acuerdan ustedes?, en la segunda vuelta del 2015, ¿no? Cuando la militancia salió silvestremente a sostener la candidatura de Scioli en la segunda vuelta, y estuvimos cabeza a cabeza en el balotaje con Macri. Claramente que allí es eso lo que tenemos que generar, y es lo que estamos buscando los dirigentes con responsabilidades en cada uno de los distritos, en cada una de las provincias. Yo creo que vamos a ir en ese camino. Seguramente será creciente, ¿no? También será creciente el entusiasmo. Bien. Primero más en la general que en las PASO, y si hay segunda vuelta, más en la segunda vuelta que en la primera vuelta. Ahora nosotros necesitaríamos nuestro músculo militante tensado ya desde un principio, ¿no? Y hay algunos factores que Agustín Rossi lo sabe perfectamente, Sergio Massa también lo sabe mejor que nadie, que tienen un impacto muy severo a la hora de ir a votar. Por un lado, y hay una línea en la que se nota que están trabajando porque los convocan,
La cuestión del desánimo, la preocupación por aquellos que no tienen ganas de ir a votar, que se sienten en cierto modo decepcionados, sobre todo votantes de Frente de Todos que en el año 2019 esperaban encontrar una mejora con todo lo que pasó, no hago una descripción, una mejora de su poder adquisitivo y que finalmente esto no sucedió. Les están hablando a ellos en gran medida, pero el tema es que hace falta algo más que hablarles. Hace falta darles una respuesta, que sientan verdaderamente que hay una preocupación. Digo, ¿habrá medidas concretas en ese sentido? Recuperación de los salarios, de eso estoy hablando, ¿no? Sí. Está claro, el otro día Massa lo dijo, yo no puedo adelantar medidas, ni mucho menos. Lo dijo el domingo, creo, en un programa de C5N. También lo dijo cuando estuvimos en la CGT, que la prioridad era devolverle poder adquisitivo a los salarios de los argentinos. Eso está claramente en nuestra mirada. También es cierto que a veces nosotros tenemos que hablar mucho de la gestión y tenemos que también transmitir un horizonte que es un horizonte positivo, que yo veo claramente en los próximos años. Y también es cierto que tenemos que ponerle ideología al debate político electoral, ¿no? Porque yo entiendo la desazón, entiendo muchas veces la apatía, pero también tengo la obligación de decirle a mis compañeros, a mis militantes, a mis conciudadanos, qué es lo que se está en juego, ¿no? Porque tenemos una derecha absolutamente desembosada que viene justamente por los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres y los derechos de las diversidades sexuales. Lo estamos viendo en Jujuy, Agustín Rossi, lo estamos viendo en Jujuy, y el gobernador de Jujuy acompaña a Larreta en la fórmula. Bueno, y Bullrich dijo que hay que terminar con las indemnizaciones, y Larreta dijo que hay que terminar con las vacaciones pagas, y así sucesivamente. Entonces, la hora de defender los derechos que tenemos los argentinos y que hemos conseguido de generación en generación hace más de 70 años, peronismo mediante, muchos de ellos, es ahora con el voto. Después, seguramente si perdemos las elecciones los vamos a defender igual, y nosotros estaremos en la calle al lado de los trabajadores, al lado de las mujeres, al lado de las diversidades, a riesgo de la represión que van a utilizar y que están anunciando que van a utilizar en el caso de que ganen las elecciones y que haya alguna resistencia social a alguna de las medidas que tomen. Entonces, este también es un debate que nosotros tenemos que transmitirle al conjunto de los argentinos, porque el momento de defender esos derechos que conseguimos y que se consiguieron por la lucha de determinados sectores sociales y por la aplicación de gobiernos como el de Perón, el de Eva, el de Néstor y de Cristina, es ahora. Y esto no debería, como mi abuela tenía un dicho, digamos, ¿no? Que era que cuando andaba alguien despreocupado por la vida decía anda de cuerpito gentil, digamos, ¿no? Entonces no debería ir nadie. Estamos haciendo el listado de los dichos de Rossi. Que termine la frase que después le digo cuántos tengo. No debería ir nadie a votar de cuerpito gentil. Ahí está. No despreocupado, pensando que da lo mismo una cosa como la otra, porque la realidad es que votás presidente y con ese presidente te levantás, desayunás, almorzás, merendás y cenás todos los días durante 4 años. Y si toma decisiones que no te gusta, te voy a dar otro dicho, también se decía en mi pueblo, anda a llorar al campito. Así que no te eso nosotros tenemos que tratar de transmitírselo a los argentinos. No es la elección de un intendente, no es la elección ni siquiera de un gobernador. Es alguien que determina la vida económica, la vida social de la sociedad y la tuya. Entonces, toma nota de eso, digamos, ¿no? Después, si te parece que tenés que ir a votar a uno o a otro, bueno, ya es una segunda decisión, pero participá, involucrate, porque es importante, no para nosotros que somos los candidatos, es importante también para tu vida. Claro. Agustín, te pregunto sobre 2 temas que vos has hablado en diferentes momentos, pero que como precandidato me parece interesante ver cómo está tu mirada sobre eso al día de hoy. Una tiene que ver con el esquema, el mapa mediático, ¿no? Digo, muchas de las transformaciones que vos recién mencionabas, que nosotros acá en el 530 hablamos a diario, son muy difíciles, y lo vimos incluso en estos 4 años, en medios concentrados, ¿no? De comunicación y con esa lógica histórica en nuestro país. Te pregunto, ¿qué ves sobre eso al día de hoy? Y después vos habías hecho una propuesta muy interesante, que era que el Estado
pudiera cubrir y darle cierto marco a los casi 5 millones de monotributistas que tenemos en nuestro país, que fue una propuesta tuya antes de que seas jefe de gabinete. ¿Qué pensás sobre esas dos cosas hoy? Bueno, sobre la primera, claramente sigo pensando exactamente lo mismo. Creo que la concentración mediática es un problema para la formación de la conciencia democrática argentina. Creo que no solamente se da en la Argentina, se da en el mundo. Fíjense, yo seguí bastante, no sé si ustedes siguieron dentro de las posibilidades, ¿no? La elección en España, y veíamos claramente como las principales cadenas mediáticas criticaban al gobierno de Pedro Sánchez, y no solamente tuvo que enfrentar al PP y a Vox, sino también a ese sistema de medios, y es un tema de debate y es un tema pendiente. Yo ya tengo mi posición, también me ubico, soy el candidato a vice, no el candidato a presidente, ¿no? Claro. Pero claramente sigo teniendo esa mirada y estoy trabajando, porque además sé que se necesita un proceso de modernización de aquella ley que aprobamos en el 2009, ¿no? Porque pasaron 14 años, ¿no? De ese momento. El otro tema me parece que es un tema absolutamente necesario y que la Argentina tiene que debatir, que es, nosotros tenemos entre 5 y 6 de cada 10 argentinos trabajadores que están en relación de dependencia. Esos argentinos tienen convenciones colectivas de trabajo, tienen paritarias, tienen, entre otras cosas, vacaciones pagas, aguinaldo, licencia por enfermedad, licencia por maternidad, una cantidad de derechos lógica y justamente ganados en años de lucha, ¿no? Bueno, pero hay otro sector de los trabajadores, fundamentalmente los monotributistas, que por ahí llevan 20, 25 años como monotributistas y que no tienen ninguno de esos derechos. Entonces yo creo que el Estado tiene que pensar, la política tiene que pensar cómo traslada o hace que algunos de esos derechos que tienen los trabajadores registrados puedan ser percibidos también por los trabajadores no registrados. Cuando fui de precandidato a senador en el 2021 planteé el tema del medio aguinaldo, del aguinaldo, ¿no? Para las categorías de monotributo más baja, que son las de menores ingresos, A, B y C, creo que son las 3 categorías más bajas. Pero ese es un tema que sí me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta, y además tenemos que tratar de interlocutar con ese sector social, ¿no? Porque seguramente con aquel trabajador que está sindicalizado, nosotros tenemos una interlocución hasta histórica y más fácil, ¿no? Porque ese trabajador alguna vez fue a su comisión interna, alguna vez utilizó el sindicato, la obra social, viajó por el sindicato. Entonces la comunicación en esos sectores, la interpelación de esos sectores es para el peronismo es históricamente más fácil. Bueno, sobre esos nuevos sectores, muchos de los cuales los monotributistas, los pibes, el primer laburo que consiguen, los jóvenes son monotributistas. Bueno, me parece que es un sector al cual tenemos que hablarle. A los jóvenes más que a los monotributistas me parece que hay que hablarle, ¿no, Agustín? Bueno, pero el joven que consigue laburo, felicitas, es muy probable que el primer laburo sea como monotributista. Y a ellos claramente también en ese sector hay que hablarles y hay que tratar de interpelarlos y dialogar con ellos, sin duda. Sí, hay que entender las realidades y por qué se están sintiendo en este momento muchos de ellos interpelados por candidatos que tienen esos discursos extremos, también muy alejados de la realidad en muchas oportunidades, muy virulentos, muy violentos, que implican un retroceso en derechos humanos increíble, y sin embargo logran expresar algo de esa juventud que siente que nadie les habla, ¿no? Entonces logran expresar esto que charlábamos antes, ¿no? El descontento, claro, la bronca, y claramente hay que ir por ahí. Nosotros con este joven, por más que hoy esté pensando en otra alternativa y su motivación sea ese descontento, no nos tenemos que enojar, sino que tenemos que sentarnos, charlar, escucharlo y ver de despertarle de vuelta expectativas y horizonte de futuro.